Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy Fabi Ham y la receta de hoy no te la quieres perder. Vamos a preparar unos tostones, o también son conocidos como patacones, con plátano macho verde. Pero lo mejor de esta receta es que estos tostones van a ser saludables porque no los vamos a freír como tradicionalmente van, sino que los vamos a hacer en la freidora de aire. Así que quédate conmigo a preparar esta botana deliciosa y nutritiva que sé que te va a encantar. Para esta receta vamos a necesitar plátano macho verde. Desafortunadamente en el lugar de México en donde vivo no encuentro el plátano macho más verde, así casi recién cortado de la mata. Pero bueno, esto es lo más verde que lo logré conseguir. Pero aún así nos van a funcionar y quiero compartirte esta receta porque quedan increíbles. Vamos a pelar los plátanos. Para esto le vas a hacer unos cortes a lo largo. Y aquí para cortarlos vamos a tener opciones, pueden ser en rodajas o pueden ser un poco diagonales. Yo los voy a hacer en rodajas y los vamos a cortar aproximadamente de 2 centímetros. Una vez que los cortamos, en su versión tradicional deberían de ir fritos, pero nosotros no los vamos a freír. Les vamos a agregar muy poquito aceite y los vamos a poner en la freidora de aire para la primera ronda. Van a ir 2 veces en la freidora de aire. Yo voy a estar usando aceite de aguacate, aproximadamente 1 cucharada. Los revolvemos para que queden bien cubiertos con el aceite y los vamos a colocar en la freidora de aire. No los vamos a colocar encimados. Estos los vamos a cocinar únicamente por 5 minutos a 200 grados centígrados. Y ahora sí, a los 5 minutos ya se ven así. Y ahora los vamos a aplastar o a machacar. Yo voy a usar la tortillera o la prensa con estos plásticos, pero en realidad tú puedes usar cualquier objeto pesado para aplastarlos y no los queremos aplastar mucho, no como si fueran una tortilla. Vamos a aplastarlos levemente, así. Y ahora un paso muy importante es que antes de regresarlos a la freidora de aire, los vamos a pasar por agua con sal. Yo agregué aproximadamente 1 cucharadita de sal y opcionalmente podrías agregar ajo en polvo. Este paso de remojarlos en agua con sal, aunque no lo creas, es muy importante. Lo que hace es que queden más crujientes por fuera y suavecitos por dentro. En cambio, si no lo haces, van a quedar un poco secos, así que te recomiendo que hagas este paso. Si tienes aceite que viene en spray, podrías usar ese. Yo no tengo, no uso de ese. Lo voy a hacer con esta brochita. Y listo, los vamos a llevar a cocinar nuevamente.
Y esta vez los vamos a cocinar a 200 grados centígrados por 15 minutos, pero a la mitad de este tiempo los vamos a girar para que se doren de ambos lados. Puedes agregar un poquito más de aceite de este lado. Y los regresamos a cocinar por el tiempo restante. Y en lo que los tostones se preparan, te quiero comentar por qué son una botana deliciosa, nutritiva y saludable. El plátano macho verde es un carbohidrato bueno que aporta magnesio y potasio aún más que el plátano que se conoce como plátano tabasco, y también te aporta vitaminas, minerales y fibra. Esta fibra, que es un almidón resistente, no es digerible para nuestro sistema digestivo, pero sí que ayuda a la microbioma que tenemos, es decir, la bacteria buena que tenemos en nuestros intestinos. Es una opción de carbohidrato bueno, pero la forma en la que se cocina sí es muy importante. A mí me fascinan los tostones. Yo soy del sur de México y allá son tradicionales, pero van fritos y casi no los consumía por eso, porque no son nada saludables. Así que yo te ofrezco esta otra alternativa en freidora de aire. Llevan muy poco aceite, quedan deliciosos, crujientes. Es una botana deliciosa, se preparan bien rápido y no solamente los puedes consumir como botana, sino también en el desayuno, en lugar de totopos. Lo puedes comer con tu salsa picante favorita e inclusive con algún dip, algún guacamole. Así que ahí están los datos del plátano macho verde. Y así es como quedan estos tostones. Yo les voy a dar el visto bueno. Ahorita no tengo para preparar ningún dip, no tengo salsa picante tampoco, pero quiero que veas qué crujientes quedan. Opcionalmente les podrías agregar un poquito más de sal, pero ya los pasamos por agua salada, así que para mí están bien de esta manera, pero te lo dejo a tu consideración. Así es como quedaron. Como llegamos al final de este video, espero te animes a preparar estos tostones. Si los preparaste, cuéntame si te gustaron, cómo te fue. Déjamelo en los comentarios o compártame tus fotos en Instagram. Me encuentras como fabi.ham, por allí me encantaría verte. Y antes de despedirme, te recomiendo que vayas y cheques este video que te dejo por aquí. Nos vemos la próxima semana. Bye.